Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Gracias por escucharnos a través del 89.5 FM, Radio Universidad, y por supuesto a través de 24.1 de Televisión Abierta, Radio TV UAC. Y estamos justamente transmitiendo desde nuestros estudios del Cerro de las Campanas, Centro Universitario de Querétaro. Este programa es grabado. Y agradezco la presencia de la señora Yadira González, coordinadora de colectivos de víctimas de desaparición y buscadora de fosas clandestinas. Señora Yadira González, muchas gracias por este tiempo y por la amabilidad de compartir con nuestra audiencia el testimonio tan difícil que es el de las desapariciones en este país. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es complicado, es muy difícil sobrellevar la vida cuando eres víctima indirecta de desaparición forzada en México. Y bueno, tenemos el antecedente inmediato que la semana pasada la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañando a 2 decenas de familias de desaparecidos, realizó una jornada de campo en la Barranca de los Zúñiga, un sitio llamado Puerta de Alegrías, entre San Juan del Río y Amialco. Y bueno, pues esta actividad no es la primera que se realiza en este sitio. Familias buscando algún resto que pudiera darles pista de sus familiares desaparecidos. En su caso particular de usted, que estuvo presente también en esta jornada de búsqueda, pues buscando a su hermano Juan, desaparecido desde 2006 en la comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Corregidora, Querétaro. Van 16 años, ¿no pierde usted la esperanza? A un desaparecido se le tiene que buscar. A alguien que está muerto se le entierra, se le llora, se le vela y se le extraña, pero a los desaparecidos hay que buscarlos. Hay que buscarlos en todos lados hasta que se les encuentre. Y la esperanza pues nunca se termina hasta que lo tienes de la manera que lo tengas que tener en tu casa. Son 16 años en la búsqueda de Juan, son 16 años de caminar, de luchar contra el sistema, contra las autoridades, pues contra un sistema indolente que no nos deja, cada vez pues nos pone más trabas, más piedras en el camino. 16 años en los que camino al lado de mujeres que me han demostrado y me han enseñado que la esperanza y el amor son los que nos mueven, el amor por ellos, ¿no? Camino al lado de muchas madres, de muchas hermanas, también de muchos padres, y pues eso es lo que nos lleva a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguirlos buscando. Como decíamos, en este sitio, la Barranca de los Zúñiga, no es la primera vez que se realiza esta jornada de búsqueda. En esta ocasión particularmente, ¿qué resultados podría usted compartirnos de esta jornada de la semana pasada? Es la segunda vez que trabajamos o que intervenimos la Barranca de los Zúñiga. El año pasado fue la primera intervención de manera oficiosa, es decir, con una carpeta de investigación, la cual es la carpeta de investigación de mi hermano. Sin embargo, pues no nada más buscamos a Juan en ese sitio. Es un sitio de depósito clandestino de personas, aunque el gobierno de Querétaro no lo quiera asumir. Incluso abajo de la barranca hay carros completos, ya completamente desmantelados, pero que tenemos el dato o están los indicios de que los aventaron completos, ¿no?
Y pues desgraciadamente hay las características de la propia barranca, es muy complicado acceder a ella. Incluso tuvimos por ahí algunos accidentes que gracias a Dios no pasaron a mayores, algunas caídas, vaya, acceder es muy complicado. Pero también el tema de que abajo en la barranca hay demasiada basura, fue un tiradero de basura por muchísimos años y eso nos complica todavía más el poder tener resultados positivos de lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, en las 2 jornadas que hemos tenido de manera oficiosa, como se los comento, con las instituciones, nos acompañaron en estas 2 intervenciones, nos acompañó Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local del Estado de Querétaro. Además de, bueno, en su momento Policía Federal, después Guardia Nacional, Sedena, policías estatales, CRUM, Cruz Roja, etcétera, ¿no? En las 2 intervenciones tuvimos resultados positivos en restos humanos. En la primera intervención fueron unas costillas, un esternón y un cráneo. Y en esta intervención fueron costillas, fémur, algunos, bueno, sí, varias costillas, una vértebra. Y bueno, ahorita no recuerdo qué otra parte fue, tendría que ver bien mis apuntes. Y bueno, tenemos en la edición de esta semana del Semanario Universitario Tribuna de Querétaro, dan cuenta que en respuesta a solicitudes de acceso a la información, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado dicen, ahora sí que niegan la existencia en el territorio estatal de fosas clandestinas. ¿Qué es necesario que proceda para que admitan que al menos en este sitio es un repositorio pues, de restos, es un lugar donde efectivamente, con presencia de instancias federales, se acredita que hay allí restos, para que se declare y se admita la gravedad de este problema en el Estado? Bueno, al final de cuentas todo es política, son intereses. Claro que afecta a un estado como Querétaro el que el propio gobierno admita la existencia de fosas. En la intervención pasada, incluso la propia comisión de búsqueda salió a dar un comunicado en el que no habían fosas clandestinas porque los restos se habían encontrado en superficie y que al cráneo se le tenían que hacer todavía exámenes, que lógicamente se le tienen que hacer, pero para determinar si eran humanos o no. La verdad es que fue irrisorio porque no hay ningún humano, perdóneme, no hay ningún animal que tenga un cráneo con las características de un humano, ¿no? Es muy fácil de darte cuenta si es humano o no. No se necesita mayor ciencia. Eso es algo con lo que vamos a luchar o con lo que luchamos en Querétaro todo el tiempo. Querétaro siempre ha tenido un gobierno, independientemente del partido que lo gobierne, en el que no lo va a aceptar. Efectivamente, no es una fosa clandestina porque los restos no estaban enterrados en una fosa. En términos, ellos quieren jugar con los términos. Y bueno, si es así, entonces no es que la barranca sea una fosa, es un depósito de personas o de inhumación clandestina, si lo quieren poner en una terminología correcta o exacta. La Fiscalía General no puede dar un posicionamiento porque estamos hablando de una carpeta de investigación y por el sigilo de la investigación es precisamente que no se pueden dar los datos. Yo, al no ser una autoridad y al estar trabajando con la carpeta de mi hermano, pues tengo la autoridad moral de poder informar de esta manera.
porque es mi carpeta, no es la carpeta de mi familia, ¿no? Y porque además tengo la intención de que esto se sepa. Hay muchísimas víctimas en el Estado que están calladas con una amenaza velada de, pues de que no se agrupen, no se junten con algún colectivo, con mi persona o con algunas otras personas activistas o defensoras de derechos humanos o que tienen algún otro colectivo en el Estado. Sin embargo, pues esto es simplemente para callar la problemática del Estado. En gobiernos anteriores se reunieron con nosotros con la promesa de que iban a trabajar en el problema, de trabajar con nosotros, y al contrario, se cerraron mesas de trabajo, no hay revisión de carpetas, tus ministerios públicos estatales no te contestan una llamada, la Comisión de Atención a Víctimas en el Estado ni siquiera sabe lo que es una calidad de víctima, ni cuáles son los derechos que tenemos las víctimas de desaparición, incluso basándonos en la Ley General de Víctimas. No hay una ley homologada en el Estado, no hay un comité de víctimas como lo hacen, como está en todos los demás estados de la República, ¿no? Entonces, el Estado de Querétaro en ese tema del acercamiento a la justicia y de la atención a víctimas, pues está completamente atrasado. Y bueno, de acuerdo con los registros oficiales de esta materia, en las administraciones que han transcurrido a lo largo del siglo presente, el siglo XXI, empezando por el gobierno de Ignacio Loyola Vera, que termina en 2003, la administración de Francisco Garrido Patrón, la administración de José Calzada Rovirosa, la administración de Francisco Domínguez y la administración actual de Mauricio Curi González. Estos registros nos reportan un total de 2.597 personas reportadas como desaparecidas en el estado de Querétaro y un total de 509 que permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Y es importante esto que usted menciona, cómo las administraciones locales parecen soslayar este drama y esta responsabilidad, la impunidad que acompaña estas desapariciones y el afán de conservar una imagen ante inversionistas, ante el turismo. Decía usted que ha recibido presiones. ¿De qué naturaleza han sido estas presiones para invisibilizar esta problemática tan triste en Querétaro? Yo estoy en el mecanismo de protección de activistas y reporteros de la Secretaría de Gobernación, precisamente porque he tenido a lo largo de estos 16 años pues hostigamientos, amenazas y ciertas acciones pues en contra de mi persona, ¿no? Cuando recién desaparece Juan, incluso tuve ahí lo que le llamamos malamente levantón. Estuve privada de mi libertad una noche y 2 días, con algunas otras horas. Tuve golpes y bueno, por miedo no se levantó una denuncia en el Estado en ese entonces. La levanté años después, cuando volví a tener otro tipo de situaciones ahí en mi casa. Denuncia que jamás tuvo ninguna acción por parte de la Fiscalía de Querétaro. Incluso pues cada vez que yo hago algún tipo de acción de visibilización, de trabajo en el Estado, pues tengo que salir del Estado porque empiezan a surgir
hostigamientos, persecuciones, hay gente a mi alrededor observando. Vaya, este tipo de acciones con las que sabemos que se manejan los gobiernos de México y que Querétaro no es la excepción, ¿no? Eso es. Usted mencionaba el caso de esta barranca, pero también de otros sitios basureros, incluso aquí mismo en el estado de Querétaro, particularmente en Corregidora. Hay la referencia de la localización de los restos de un joven de 18 años, o puntos como el Calichar como un foco rojo en los límites con el estado del vecino Guanajuato. Aparte de estos lugares en descampado, podríamos decir, también ustedes buscan en cárceles, también buscan en anexos y en otros sitios, ¿verdad? Así es. Bueno, yo estoy dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda. Ahorita me dieron la confianza de ser la coordinadora del eje de búsqueda en campo, pero le comentaba a algunos reporteros en estos días que es completamente diferente el realizar una diligencia de búsqueda o una búsqueda con una brigada. La brigada tiene ciertos componentes que engloban muchas otras acciones, como la brigada, la búsqueda en campo, la búsqueda en vida, que es la que usted señala, como el eje de sensibilización, como trabajo en escuelas, trabajo en iglesias, trabajo en reconstrucción del tejido social. Eso para nosotros es una brigada de búsqueda, porque no nada más los buscamos en una fosa o no nada más los buscamos fallecidos, también los buscamos en vida, también los buscamos en las calles, en un tema de indigencia, en anexos, pues en semefos, en cerezos, en ceferezos. Hacemos todo este tipo de búsquedas, ¿no? También hacemos la búsqueda jurídica o una búsqueda en expedientes, porque tristemente en México no nada más desaparecen, o sea, nuestros desaparecidos no solamente desaparecen una vez, desaparecen 2, 3 veces o más, tristemente. Tremendo. Porque muchas veces los gobiernos los encuentran, los tienen bajo su resguardo y los vuelven a desaparecer en una fosa común, legalizada, pero que no tienen un buen registro, que no tienen incluso perfiles genéticos, que no tienen los exámenes como lo marcan los protocolos internacionales, y entonces nunca pueden llegar a tener una identificación plena. Y esto no es o sea, no, Querétaro no está exento. Tengo registrado por fin con documentos, y eso es algo que estoy apenas intentando trabajar con muchísimo problema, con muchas trabas, porque le repito, la Fiscalía de Querétaro está completamente cerrada al respecto. La nueva fiscal especializada pues no tiene el menor de los tactos para con las víctimas. Acompaño víctimas nuevas de recientes pues, casos, y incluso la fiscal especializada, la unidad especializada de desaparición forzada del estado de Querétaro, no les da acceso a sus carpetas de investigación, no les da acceso a tener copias de su expediente, cuál es su derecho. Entonces, pues tenemos muchas trabas, y como le comentaba ahorita, tengo los documentales de que la Fiscalía de Querétaro tiene desaparecidos 2 osamentas que localizó en años anteriores, y que al yo querer tener acceso a estas osamentas que están pues en la línea de investigación del caso de mi hermano, me niegan completamente la información, y la respuesta a la Fiscalía es que no saben en dónde están. Y eso es desaparición forzada por parte de la Fiscalía de Querétaro. Y es la importancia, pues, de estas denuncias. Hay un dato importante que en abril de este año se conoció el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y hay un punto en el que ponen ellos la atención.
que es lo que denominan la crisis forense. Y se consigna ahí el registro de 52,000 personas fallecidas sin identificar, ¿sí?, que están actualmente en centros forenses, en fosas comunes, en instalaciones de los servicios de resguardo forense. Esto, dice el propio informe de Naciones Unidas, sin contar, ¿sí?, los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen periódicamente. Este dato es significativo. ¿Qué tanto es 52,000? ¿Sí? Para tener un referente de comparación para ustedes que nos siguen en Querétaro, imaginen que esta cantidad equivale a la población conjunta de los municipios de San Joaquín, de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, ¿sí? Todos estos 3 municipios equivalen a lo que este informe de Naciones Unidas reporta como el número de personas que estarían en los forenses, pero personas sin identificar. Y un segundo dato que me parece importante tiene que ver con la impunidad, que también en este mismo informe se consigna. Y se establece pues que hasta finales de 2021 solo hasta entre 2 y 6% es lo que oscila de casos han sido judicializados. Es decir, estamos hablando de una inmensidad de casos que están en la intemperie jurídica y que pues se vuelve la negación frontal de la justicia. Es dramático esto. Es muy doloroso, muy doloroso para nosotros. Te crea una impotencia grandísima, porque además usted lo maneja como cifra oficial. Sin embargo, nosotros sabemos que esas cifras oficiales, pues al final están maquilladas, porque hay mucha gente que no ha denunciado. Hay muchos cuerpos, como se lo acabo de decir, que no están registrados. Faltan todavía todos los cuerpos que se donaron malamente a las universidades, que no tienen un buen registro. También tenemos que voltear a ver a estos cuerpos que no están en esta cifra. Cuerpos que incluso, como el caso de Tetelcingo o Jojutla, no tenían registro, que eran unas fosas legalizadas clandestinamente, o clandestinas legalizadas, como le queramos llamar, ¿no? Porque eran fosas del propio Estado. Y pues todos los estados tienen esta problemática. En el tema del acceso a la justicia, pues sí, las fiscalías entiendo que están rebasadas, pero es parte de la impunidad que impera en este país. Hoy las víctimas nos metemos en otra lucha, en otro problema, que es la identificación, pero con este informe de la ONU, la Fiscalía General de la República quiere parar las búsquedas en campo y pasárselas a la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ahí tenemos un conflicto y una problemática bastante grande e importante, porque la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene ministerios públicos. Entonces, al nosotros realizar una diligencia de búsqueda y al tener un hallazgo, el que tiene que dar validez de esto y bueno, legalidad en el proceso es el Ministerio Público. Y nos hemos visto en la necesidad de que cuando sucede esto, le hablamos al Ministerio Público del municipio, del estado en el que estemos trabajando, y nos tarda en llegar al Ministerio Público 5 o 6 horas. Las víctimas estamos ahí hasta la madrugada y estos restos se vuelven a quedar con el Estado. Y el Estado, al no tener las capacidades, pues incluso económicas ni de personal, pues tardan en hacerse las identificaciones años. Claro. ¿No? Y tienen un retraso y tienen una carga de trabajo que les
obliga a cometer actos aberrantes fuera de completamente de derecho, como lo hizo en su momento el Instituto Forense de Jalisco al incinerar muchísimos cuerpos, sin tener incluso estos perfiles genéticos. Claro. Entonces, estamos realmente las víctimas de desaparición, estamos sin encontrarle una salida, más que apostar a salir a buscarlos nosotras mismas y presionar a que por lo menos un bajo porcentaje de ellos puedan regresar a su casa. Una problemática, Yadira González, de estos colectivos de búsqueda de desaparecidos, pues por nuestra parte, pues contribuir con esta visibilización de esta problemática y desde luego presionar por la obtención de justicia. Muy agradecidos por este tiempo, por este testimonio y desde luego muy interesados en continuar con el seguimiento de la información que vaya generándose sobre esta materia. Le agradecemos su presencia a través de la vía remota, pero en su propia voz. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.